Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su quinta clase de teatro online. Comentarles que esta clase tiene como objetivo poder repasar los elementos que componen las obras teatrales. Cada uno de ellos ya los vimos en las clases pasadas, como el guión, los actores y las actrices, el director, etcétera, ¿cierto? Y segundo objetivo es que podamos reconocer los tipos de obras que existen, es decir, cómo queremos contar esta historia, ya sea a través de un drama, a través de una tragedia, de una tragicomedia. Bueno, vamos a ver cada una de sus características y diferencias, ¿sí? Así es que estamos listos y dispuestos entonces. Pero antes, una consulta. ¿Estás en un lugar tranquilo, cómodo, sin tantas distracciones? Bueno, si es así, podemos continuar. Pero si no, te invito a que le des pausa a este video y vayas en búsqueda de aquel lugar que no tenga tantas distracciones, que no haya tanto ruido ambiente, para que así tengas una mucho mejor experiencia durante la clase. ¿Ok? Y bueno, al regreso vas a poder continuar con el video y voy a estar acá dictando la clase. Así es que comenzamos entonces. El teatro es un género literario el cual se crea con la idea de ser representado en un escenario frente a público, ¿sí? Y la naturaleza propia del género explica que sus elementos sean de dos tipos. Por un lado, tiene que ver con los elementos del texto, del guión, ¿sí? Y por otro lado, vamos a encontrar todos los elementos que le van a dar credibilidad, fuerza y realismo a nuestro montaje. Así que vamos con los primeros entonces, elementos y características del texto o guión. En el guión se describe lo más importante de una obra de teatro, poniendo mayor atención en las líneas de diálogo. Podríamos decir también que es en él donde se van a recalcar todas las ideas y temas a representar sobre el escenario, ¿cierto? Y su autor, sin duda que es el dramaturgo. Además, el guión sigue un desarrollo en el cual la carga dramática va en aumento, desde los primeros minutos hasta los momentos en el cual ya se acerca el gran final, ¿sí? Esta estructura se divide en las fases conocidas como planteamiento, nudo y desenlace. Por otro lado, cada una de estas partes se divide a su vez en actos, los que determinan el momento y lugar en el cual está transcurriendo la historia. Y se van a dividir a través de el apagón total de las luces o con la bajada y subida del telón, ¿sí? Bueno, también tenemos en estas características principales de los elementos que conforman nuestros textos o guiones, los cuadros. Los cuadros es aquella especificación del texto que nos va a marcar el cambio total o parcial del decorado, de la escenografía. Vamos a ver si es que van a entrar elementos o se van a quitar elementos. Cada vez que identifiquemos esa transición, estamos hablando entonces de los cuadros. Y por último, las escenas. Las escenas es la parte de la obra en la cual vamos a identificar la entrada o salida de actores y actrices. Entonces, cada vez que veamos la variación de actores y actrices entrar y salir del escenario, estamos hablando de un cambio de escena. Bueno, ya repasamos los elementos que son súper necesarios y elementales cuando hablamos del guión. Ahora nos vamos a ir entonces a los elementos que le van a dar fuerza y realismo a nuestro montaje. El primero de los elementos a mencionar entonces que le dará fuerza y realismo a nuestro montaje son los actores y las actrices. Son los profesionales entonces que van a interpretar nuestros personajes. Son los que podrán encarnar sus motivaciones, por qué no decirlo también las personalidades y cada uno de los símbolos que interpretan estos personajes. Las acciones de los actores definen lo que pasa en el mundo ficticio de la historia. Sí que sí. Y además hacen avanzar el desarrollo de la trama, pudiendo interpretar las emociones que se van a ir tejiendo durante la historia por medio de, sí, yo sé que ustedes lo saben, el cuerpo, el lenguaje no verbal y por último, las cualidades de su voz. Y ahora vamos con el segundo elemento. El segundo elemento entonces es la audiencia o el público. Sí, pero la verdad es que este elemento pasa un poco desapercibido por algunos, ¿eh? Sí que sí, pero por lo cierto es que el público de una obra de teatro nunca llega a ser un agente totalmente pasivo.
pues participa en la creación de la obra. Incluso, aunque las personas individuales que funcionan en este momento como el rol de público no lo tengan en cuenta, claro. De hecho, la concepción de una obra de teatro se lleva a cabo teniendo en cuenta las características culturales, sociales y psicológicas de la audiencia, de manera que todo lo que pasa en la obra sea entendido por el público, ¿sí? Ahora nos vamos entonces con el tercer punto. El tercero de los elementos va a ser el director. ¿Sí? El director, que es la persona encargada de hacer coordinar todos los elementos que van a estar insertos en la obra de teatro. Va a ser el encargado entonces de hablar con los maquilladores, con los escenógrafos, con los iluminadores. Les va a dar además las instrucciones específicas de algunas acciones a hacer por parte de los actores, ya sea poder dar un guiño sobre alguna emoción, sobre algún movimiento, coordinar en qué minuto se sube, se baja el telón, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos ahora con el cuarto. Escenografía. La escenografía es uno de los elementos que está más ligado al escenario dentro del teatro. Claro que sí, lo vamos a definir entonces como aquellos elementos y decorados que le van a dar fuerza a cada acto, ¿sí? Con el fin de poder darle mayor realismo al momento exacto que queremos representar en la historia. Por ejemplo, en la obra Pareidolia, en el primer acto, se ve como un gran trozo de plástico pasa por sobre el público, haciendo alusión a una ola de mar. Este plástico que está pasando por sobre el escenario, podríamos decir que es un elemento escenográfico claro de la obra, y el cual puede ir variando de acto a acto. Nos vamos entonces ahora con el quinto elemento, la iluminación. La verdad es que en muchas obras de teatro la iluminación solo tiene el propósito de que se vea bien lo que está pasando en el escenario, o como máximo que nos pueda ayudar a distinguir la diferencia entre un acto y otro acto. Pero la verdad es que la iluminación es mucho más que eso. Por ejemplo, nos puede ayudar a determinar alguna emoción que el director considere necesaria recalcar en la historia, dándole el oscuro total al escenario y dejando solo un foco en el centro, o dirigiendo la atención del público hacia algún punto específico dentro del escenario, pudiendo aclarar algo sumamente importante en la historia. Así que estamos claros entonces que la iluminación es mucho más allá de que esta opción de ver con claridad el escenario o diferenciar los actos. En la luz hay mucho más. Vamos entonces ahora con el punto número 6. En el sexto elemento encontramos el maquillaje. El maquillaje es el modo de combinar la pintura dentro del cuerpo. ¿Sí? La pintura de la cara y el cuerpo es un modo de comunicación, pues reemplaza la palabra. Así las imágenes de la pintura en el cuerpo nos pueden ayudar a interpretar a un gato, a un perro o no sé, a un señor de 80 años por medio de la pintura por capas, de las arrugas. Entonces el maquillaje es un elemento que sí o sí le va a dar fuerza y credibilidad a nuestros personajes. Y nos vamos ahora con el punto número 7. El vestuario. Sí, en el vestuario la verdad que podemos decir que conceptualmente se parece muchísimo al maquillaje, ya que también consiste en aplicar productos y elementos a los actores para que expresen sensaciones e ideas mediante la simple presencia del elemento. Como por ejemplo, en el minuto que optamos por aplicar este elemento a algún actor. Ya le estamos dando una mirada mucho más futurista, galáctica, ¿sí? Bueno, además de aplicar elementos y productos a los actores, tenemos que decir que se va a trabajar con una paleta de colores. La paleta de colores viene con el fin de ayudar a transmitir conceptos de manera directa, sin la necesidad de hablar. Así que, dicho esto del vestuario, nos vamos con el siguiente elemento. Y es el turno de la voz en off o voz over. El último de los elementos que vamos a repasar en esta clase. Bueno, lo que podríamos decir de esta voz en off o voz over, que es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en la obra de teatro. Además de eso, aclarar que no está a la vista del público y que normalmente sirve para dar información extra a lo que se está narrando. Por ejemplo, en una escena
de alguna obra de época, la voz-over entraría en acción en aquel minuto que se dice 15 de enero, primavera del 1722. Se ve una casa lejana. Todo esto que acabo de señalar corresponde a la voz en, porque le viene a dar ayuda a los actores, a las actrices y a todos quienes complementan el trabajo teatral para poder contextualizar, situar la obra y la historia. ¿Sí? Así es que ya estamos llegando al final del repaso de nuestros elementos que le van a dar fuerza y credibilidad a nuestro montaje y pasamos al segundo punto de la clase, que tiene que ver con los tipos y obras que existen. ¿Cómo podemos contar nuestras historias? Ya sea por medio de un drama, o quizá de una comedia, o una tragedia. Veremos sus características, veremos también las diferencias, y todo eso y mucho más a continuación. Primer estilo mayor a conocer entonces, la comedia. Por medio de la comedia vamos a encontrar temas en los cuales los actores nos van a mostrar situaciones de la vida cotidiana desde una visión bastante amable y caricaturesca. Encontraremos personajes también que nos muestren las imperfecciones del hombre y su capacidad para superar sus limitaciones. El desenlace que encontraremos será feliz y la finalidad de este tipo de obras es entretener y divertir al público, pero dejando una gran reflexión del tema tratado. ¿Sí? En la tragedia vamos a encontrar conflictos terribles, la verdad, con personajes que luchan contra su destino o contra una fuerza sobrenatural, la cual termina venciéndoles. El desenlace es un tanto desgraciado, doloroso y a menudo bastante sangriento. El objetivo de este tipo de obras es poder conmover al público y también asombrarlo. Voy a enseñar la manera de subir con elegancia, señorío y gracia una escalera. ¿Esa? No mires los escalones. Levanta la cabeza y sube. Tragicomedia. En la tragicomedia se mezclan conflictos de la vida cotidiana por medio de la comedia y también de la tragedia. Los finales pueden ser tanto felices como desgraciados. Los personajes a interpretar son todos de la vida cotidiana y el objetivo final es para entretener y hacer reír al público. ¿Sí? Espero que no se me esté quedando nada en el tintero. Sí, una información muy importante. A continuación te voy a dejar una lista en la cual vas a encontrar obras del tipo comedia, otros de tragedia y otras de tragicomedia para poder ayudar en material audiovisual a esta clase. ¿Dale? Te voy a pedir también que me ayudes con un feedback vía Classroom para ver qué te pareció esta clase, si tienes alguna duda o consulta. Claro, vamos cerrando entonces la clase, te voy dejando un gran abrazo, que estés muy bien, muchos saludos a todas las familias, seguimos conectados, Teatro Online, nos vemos en la próxima. Chao, chao.